Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, preocupados por el tema del sarampión, el tema del dengue y todas las pestes que a veces nos quieren atacar. Rosa María ya está con nuestro invitado, el doctor Víctor Suárez, quien es jefe del Instituto Nacional de Salud. Adelante, Rosa María. Muy bien, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana tratando un tema que para nosotros es muy serio, porque las coberturas de vacunación no están llegando al 95% y para niños, y ha aparecido un caso de sarampión aparentemente autóctono, aparentemente, que está en estudio en Surco. ¿Qué saben ustedes en primer término? Porque yo entiendo que ustedes analizan todas las muestras. ¿Qué saben de esta aparición del sarampión, esta última? Sí, de estos casos que tenemos ahora en el Perú en este año 2024, son dos casos confirmados que tenemos, ¿no? Y es importante definir porque de repente están circulando algunos números, pero en este momento lo que tenemos claramente identificado son dos casos. Obviamente hay muchos sospechosos que siguen investigación, seguimos buscando, obviamente para hacer control de la transmisión de esta enfermedad, ¿no? El primer caso es un caso importado, un adulto joven de 21 años que había estado en Europa, y que estando en Europa empieza los primeros síntomas y llega al Perú y aquí se le diagnostica, ¿no? Y se tomaron todas las medidas de control. El segundo caso es una niña de 10 años que ha aparecido 3 o 4 semanas después, si no me equivoco, con todos los síntomas. Ahora, es una niña de 10 meses que, como la primera 10 dosis meses, es a 10 los meses. 12, 10 meses, así es. Es importante porque a los 12 meses cuando se pone la primera dosis, evidentemente esta niña no estaba vacunada. El adulto de 21 años no tenía tampoco antecedentes de vacunación, ¿no? Y por eso hace la enfermedad. La niña, 10 meses, no vacunada porque no le correspondía todavía por su edad, pero aparentemente ha estado en contacto con alguien con la enfermedad. Ese es el segundo caso que hemos tenido. Los dos casos son del distrito de Surco. Lo que nos preocupa obviamente es que no hemos encontrado en la vigilancia epidemiológica que ha realizado el Ministerio de Salud es un vínculo directo entre ambos, ¿no? Entonces es posible que haya habido un caso o más en medio de O estos dos o dos, tres. ¿no? Así es. Entonces la búsqueda de casos está activa ahorita en todo lo que es el Lima y el Perú en general, porque tenemos reportando casos sospechosos en todo el país como siempre ocurre, ¿Cuáles y son los todos ellos están síntomas, doctor? investigando. ¿Cuáles son los síntomas sospechosos? Sí, esta es una enfermedad que se le conoce como febril eruptiva. ¿Por qué? Porque empieza con fiebre, usualmente vamos a tener eso el niño con estos síntomas de fiebre, y luego van a presentar unos síntomas tipo resfrío, ¿no? Un poco de tos, un poco de rinorreo, o sea, mucosidad en la nariz, luego van a presentar ojos, inyección conjuntival, que le decimos ojos rojos, y luego va a empezar a aparecer lo que conocemos como un rash, que son pápulas, o sea, lesiones papulosas, elevadas, rojas, que van a aparecer en el rostro, en el cuello, y después se van a ir extendiendo progresivamente en todo el cuerpo, ¿no? Y Claro, es pasando como los si, días, esa es cuando yo era chica, es una eruptiva que como que te pones la camisa, porque hay otras que es como que te sacas la camisa, ¿ah? Como comienza sí, acá y de ahí va a bajar. así es. Y las lesiones parecen las tipo de alergia, ¿no? Cuando uno a veces Claro, se come algo y le rasca. cae mal y se pone algo y aparecen esas manchitas rojas, y es muy parecido, ¿no? Entonces, luego esas lesiones empiezan a coalescer, se empiezan a juntar y posteriormente empiezan como a descamar, ¿no? Como sale como una caspita de estas lesiones. Ah, o sea, esas Y lesiones entonces, se convierten se ponen duritas, ¿no es cierto? Como si ujú, tuvieran una heridita, ¿ok? Perfecto. sí, empiezan a como a descamar, ¿no? Y luego eso empieza a ceder progresivamente. El tema es que luego, de algunos días de haber pasado esta etapa inicial de la enfermedad, algunas personas se pueden complicar. Estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando de adultos mayores, de personas malnutridas o inmunocomprometidos, que pueden hacer las formas complicadas de sarampión. Entre ellos, el más frecuente es la neumonía. Neumonía por el virus de sarampión o neumonía complicada por otros agentes bacterianos, ¿no? Y eventualmente otros casos pueden hacer encefalitis. Y esto puede llevar a la muerte. Estábamos revisando unos reportes del OMS, ellos estiman que para el año 2022 se estima 130.000 muertes por sarampión en el mundo. A Dios. pesar del,
Sí, a pesar de la disponibilidad de una vacuna que se viene usando décadas atrás, la disponibilidad de ella, todavía hay países con muy bajas coberturas en Asia, en África, en el mismo Europa, que están teniendo una alta transmisión de la enfermedad. Hay más de 280.000 casos reportados en el 2023 y las estimaciones matemáticas, los modelos epidemiológicos que tiene la OMS estiman que pueden haber habido, como te digo, más de 130.000 muertes por sarampión. Entonces, si bien es una enfermedad que decimos, es una enfermedad que a los niños, que no le va a pasar Pero nada, doctor, si es me una falsa permite, seguridad. los números me preocupan porque de 280.000 casos reportados en el mundo, han muerto 130.000 personas. Entonces, No, es son letal, letal. estimaciones. No, pero eso es No, letal, letal. sí, es una enfermedad letal, pero solo para precisar bien los números. 280.000 casos son los que se notifican, los que la vigilancia epidemiológica Claro, identifica con nombre y apellido. así es. 130.000 es una estimación matemática. Ok, O sea, ok. no es que hayan habido solo 280.000 casos, probablemente han habido muchos más que no han sido detectados en el mundo. Pero más o menos, ¿cuál es la letalidad del sarampión para una persona no vacunada? La letalidad puede ser de alrededor del 1% o 2% en casos, Ok, sobre todo en personas que no han sido, o personas de riesgo, como te digo, adultos mayores, inmunocomprometidos, malnutridos, niños pequeños, ellos niños son los que pequeños están en sobre especial todo. riesgo. Así Ahora, es. el Perú logró, como lo hizo con la polio, desaparecer esta enfermedad a punta de vacunación. ¿Cuál es el último caso conocido? ¿En qué año, más o menos, tuvimos el último caso autóctono de sarampión? Sí, del año 2000. El año 2000 tuvimos el último caso que se demostró que era de transmisión dentro del país en una situación, digamos, O sea, endémica, hace ¿no? 24 Eh, años que no teníamos un caso de sarampión. Así es. El 2006 Perú se declaró libre del sarampión. La región de las Américas, el 2016, se dijo, la región de las Américas es la primera región en el mundo que se declaraba libre de sarampión, ¿no? Claro, Pero luego de eso, yo recuerdo cuando las Américas se declaran libres de polio, el último caso fue en el Perú, ¿verdad? sí, El así último es. caso de polio en las Américas fue en el Perú, me parece que en los El año 70s, 94. claro, No, en y el se año declara libre 94, en por ahí, Chanchamayo fue el último casito de sarampión. de Perdón, sarampión, de de polio, polio, de polio, de polio. de polio. Y eso es un gran triunfo de una sola cosa, ¿verdad, doctor? Corríjame, de la Así vacunación es, masiva. así es. Así estas son enfermedades totalmente prevenibles por vacunas, porque son enfermedades que se transmiten solamente entre humanos, no tenemos Ya. un reservorio animal. Entonces, si todas las personas estamos vacunadas, tenemos anticuerpos de protección, es una enfermedad que se puede eliminar y luego erradicar, ¿no? Como decías previamente, Sí, viruela, por ahora, ejemplo. hay varias preguntas en esto. Si yo, por ejemplo, voy a África, ¿no? Y me contagio de sarampión, pues yo he sido vacunada de niña de sarampión, ¿voy a tener Ujú. algún problema? No, se estima que No, la inmunidad que da la vacuna es una inmunidad de por vida, ¿no? así es. Entonces estamos protegidos contra sarampión. Entonces, puedo hacer algunos síntomas menores, ¿verdad? Así es. Hay Pero algunas puedo hacer la personas, enfermedad, síntomas menores, pero no me voy a morir. así es, totalmente. Hay un sarampión, bueno, no recuerdo el nombre ahorita, pero es una especie de sarampión leve que le da a unas personas que su inmunidad puede haber declinado y están expuestas al virus y podrían hacer enfermedad, pero es un sarampión atípico, totalmente leve y que no pasa nada, ¿no? Exacto. Entonces, la idea era tener a todos los niños vacunados. ¿Qué pasó? La pandemia nos dejó atrás en vacunación infantil. ¿Qué pasó? Sí, la pandemia tenía un efecto importante. Recordaremos, antes de la pandemia teníamos coberturas de vacunación muy altas, del 95%. Incluso como Instituto Nacional de Salud y como Ministerio hicimos un estudio de cero prevalencia a nivel nacional en el año 2011 y encontramos que en los menores de 5 años el 92% tenía anticuerpos contra sarampión, contra rubiola, contra hepatitis B. O sea, teníamos todos nuestros niños protegidos. Con la pandemia el problema es que con el cierre de establecimientos, la cuarentena y todo, y también la priorización de la vacuna contra el COVID hizo que la cobertura contra otras enfermedades fuera decayendo, ¿no? Y eso es lo que en los últimos años estamos como Ministerio de Salud recuperando. Obviamente durante también este tiempo ha crecido los movimientos antivacuna, que no eran nuevos, pero que se han ido expandiendo en algunas regiones
lamentablemente hay resistencia histórica a las vacunas. Y por otra parte, quizás en otras regiones tenemos una falsa seguridad, ¿no? De que sarampión, bueno, no hay sarampión, hace años no tenemos sarampión, de repente, ¿para qué vacunarnos? Vamos a hacer llorar al niño poniéndole una inyección. Entonces, esa falsa seguridad también nos afecta, ¿no? El sarampión es una enfermedad que rápidamente puede introducirse, como ya saben, si Es está una tremendamente, persona, es lo que nos han dicho una vez, escuché al doctor Elmer Huerta explicar que es tremendamente contagiosa. O sea, así entre es, humanos, pero muy contagiosa. O sea, si una persona tiene sarampión, o sea, si encierras en un cuarto, creo que a 20 personas y una tiene sarampión durante una hora, creo que se contagian las 18 19 por lo o menos, casi. sí. ¿Cuánto? Sí, hasta 18 personas podrían contagiarse a partir de un caso índice, ¿no? Si tenemos personas no vacunadas alrededor, podría generar 18 casos adicionales. Para Claro. compararlo con COVID, con Omicron, que fue el más contagioso de estas variantes COVID, podíamos llegar hasta 8 casos secundarios, ¿no? O sea, Es el sarampión 18. y con sarampión podemos llegar hasta 18, o sea, el doble de contagioso que lo que puede ser el COVID, ¿no? Imagínense ustedes. Entonces, por eso decimos que hay a veces una falsa seguridad de que ya no hay sarampión y por eso, ¿para qué hacer llorar a los niños, no? Entonces, al contrario, tenemos que seguir vacunando para seguir libres de sarampión. Así como estamos Ahora, libres de la doctor, gripe, es estamos libres del polio. necesario, porque usted es un hombre de ciencia, que contestemos algunas de las cosas, de las barbaridades que dice el movimiento antivacunas. La primera es que las vacunas causan autismo. No sé si usted habrá Sí, escuchado esto, pero yo sí. sí, totalmente. No, es un tema que ha circulado en los medios científicos mucho tiempo. Como también decías al comienzo, hubo una investigación hace muchos años que aparentemente asociaba el autismo con la vacunación y porque estas vacunas tenían un ayudante que podía ser el que causara Ese el es autismo, el el autismo segundo estaba tema, que las relacionado. vacunas tienen mercurio y Así ese es. es el problema, que no Así es es. verdad, pero en fin. Y es importante definir ahí dos cosas. Uno, ese estudio fue defenestrado. El mismo autor tuvo que reconocer que los datos que él había publicado eran falsos y esa publicación fue retirada de las revistas científicas. O sea, si tú lo buscas en la revista donde fue publicado originalmente, no lo vas a encontrar porque ya fue retirado. Se demostró que eran datos falsos. Y segundo, que las nuevas vacunas que estamos usando ahora ya no usan estos componentes ayudantes que permitían darle, digamos, sostenibilidad a la vacuna. Entonces son vacunas totalmente seguras, no hay riesgo de autismo. Hay muchos estudios que luego se han realizado a nivel poblacional y no han demostrado que haya una asociación entre autismo Claro, y, porque y ese vacunas. estudio, el falso, partía de una constatación empírica, que era, ¿por qué estamos diagnosticando tantos chicos con autismo? El autismo ha incrementado, que no era verdad. Antes no los diagnosticaban, pues ese era el problema. Entonces, debe ser por algo que ha sucedido a la humanidad masivamente. ¿Qué es la única cosa que ha sucedido masivamente? La vacunación. Ya está, listo. Es un disparate en términos de ciencia, pero lamentablemente ese disparate está costando vidas. Y doctor, en otros países del mundo no hay la obligatoriedad de vacunar. En el Perú tampoco hay la obligatoriedad de vacunar para los padres. Pero deberíamos ir hacia eso. Sí, es cierto, o sea, no es en este momento algo obligatorio. En algún momento se quiso también poner como obligatorio para que el niño se pudiera inscribir al colegio, ¿no? Pero eso también podía significar una restricción del acceso a la educación, ¿no? Lo que se está pidiendo ahora es que al momento de inscribirse en el colegio, los niños presenten su tarjeta de vacunación para ver si le falta alguna vacuna y en todo caso alertar al establecimiento de salud y educar a la mamá para que complete su calendario de vacunación. Eh, pero las vacunas están totalmente disponibles para que la familia se entienda Pero que mire, son seguras. yo recordaba antes de empezar el programa, usted es probablemente menor, pero Abel y yo somos de la misma generación. Cuando nosotros éramos chicos, gobierno militar, con Velasco en el poder, hubo una epidemia de difteria y no estábamos vacunados contra la difteria. El gobierno militar trajo vacunas y nos vacunaban en los colegios. Ni siquiera le pedían permiso a tus padres, te ponían en fila, entraban y toda la clase vacunada. Todo el mundo ponía el hombro y dale, uno.
terminaban la jornada completa de la brigada y se iban al siguiente colegio. Sí, La yo única también forma he de que no hecho te escuela. vacunaran era que te presentaras, que fue mi caso, recuerdo, mi mamá ya nos había vacunado el día anterior porque estaba aterrada. Entonces, eso se ha hecho en el Perú. Yo lo he visto, o sea, no me lo van a contar, claro, ya no estamos en una dictadura militar, pero existe la posibilidad de que se haga algo así. Bueno, es un poco difícil, hay que hacer las consultas pertinentes para ver si es que hay un marco legal o si no estamos No, afectando no, en algún esa tipo de época no había marco derecho. legal. O No, sea, ahora me refiero. no se andaban con vainas, o sea, todo el mundo se vacuna y se acabó. Y era una Sí, epidemia que fue muy dramática, entiendo yo, ya revisando, bueno, mi infancia, ¿no? Porque sí asustó, parece que fue un brote muy grande y había que parar, y lo pararon, ¿ah? Yo creo que 3 meses después no había un caso de difteria. O sea, vacunaron masivamente, masivamente en los colegios, porque esto atacaba particularmente a los niños. En los colegios, todo el sí. colegio pasaba a vacunarse. Algo parecido también se hizo en su momento con viruela. Con la viruela para el momento de la erradicación, esto, se hacían dos cosas. Uno, las campañas masivas de vacunación iban a todas las casas y lugares de concentración para vacunar, y también se hacía búsqueda activa. Claro. Los epidemiólogos antiguos contaban cómo en India, por ejemplo, que era el último foco de viruela que había, los epidemiólogos salían al campo, a los mercados, a la calle, con ¿A fotos de un dónde niño dijo, doctor, que con no le perdí el India, sitio? ¿Dónde? India, en la India, en Ah, la en la India, India, sí. que fue uno de los últimos focos de viruela, y los epidemiólogos salían al campo, a los mercados, a las calles, con fotos de un niño con un caso clásico de viruela, ¿no? Y decían, ¿ustedes han visto a un niño? Porque en esa época, por ejemplo, decían que un niño con viruela era un niño que había sido bendecido por un dios, y Claro. los escondían. Entonces tenían que ir, no los notificaban, entonces tenían que ir a buscar a las calles, y luego, si le decían a alguien, iban a la casa y encontraban al niño, y empezaban a hacer una vacunación de bloqueo a toda la familia y a todas las cuadras alrededor. Y con ese tipo de acciones intensas se logró erradicar la viruela. O sea, no No, la tenemos viruela viruela está del año erradicada 80. del mundo. Existe Así en un es. laboratorio, en un tubito, pero la humanidad se libró de una de las peores enfermedades. Bueno, igual con la sífilis, que existe todavía, pero también es completamente tratable y es una enfermedad letal. Son las Sí, enfermedades que la conquista española trae a América y causan mucho más muertes que la explotación laboral o la esclavitud. O sea, fue brutal la viruela y la sífilis. O sea, la humanidad ya ha hecho esto antes, ya se ha librado de estas enfermedades. Es terrible, terrible que por la desidia, la ignorancia o el miedo no lleven a los niños a vacunar. Particularmente en Loreto, doctor. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque además, lamentablemente, hay religiones, fanáticos religiosos, que disuaden a través del culto a que se vacune la gente. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué experiencia nos deja el COVID? sí, esa es una situación compleja por varios temas. Uno, el tema cultural, y otro, el tema geográfico. O sea, tenemos zonas en Iquitos, en Loreto en general, alejadas, en donde hay que ir por río, e incluso por avioneta, y luego seguir por río para poder llegar a ellos, ¿no? Entonces, primero hay que vencer esa barrera geográfica y tener personal que pueda llegar hasta ellos y hacer un barrido. Manteniendo la cadena de Segundo, frío, además, ¿no? Que es la parte más complicada. así, manteniendo la cadena de frío, porque cuando uno se interna no lo hace por un día, lo hace por semanas. Y todavía durante esa semana hay que mantener la cadena de frío, ¿no? Entonces hay todo un tema logístico complejo. Segundo, el tema cultural, ¿no? Ahí hay que trabajar mucho con la comunidad. Hay una herramienta que son los diálogos interculturales, que es sentarse a trabajar los trabajadores de salud con los representantes de la comunidad, con sus autoridades locales, con los SAPUS, y empezar a discutir los beneficios de la intervención en salud que se va a llevar, en este caso la vacuna, para llegar a consensos. Y entonces, una vez que los líderes de la comunidad reconocen la importancia de la intervención, poder ir y vacunar a toda la comunidad en su conjunto, ¿no? Claro. Pero son diálogos que hay que hacerlos, trabajarlos, sentarse con ellos, toma tiempo y es laborioso. Pero son esos dos temas que tenemos que abordar, ¿no? Eso pasa con Loreto, con Cayali, con Madre de Dios, que son zonas de difícil acceso, y también con patrones culturales diferentes a los que tenemos en todo el país, ¿no? El país es multicultural, ¿no? Entonces tenemos que tener diferentes abordajes en cada región. Doctor, hay padres de familia
que no recuerdan bien si han vacunado a sus hijos o no y de qué. O sea, los han llevado, les han puesto algunas vacunas, no saben si están todas, no recuerdan, no tienen el cartoncito, lo han perdido, tienen varios hijos, se les confunden. Eh, lo digo por experiencia propia, yo tengo 5 hijos y nunca me acuerdo qué le puse a qué, pero tengo una libreta, ¿no? Pero, ¿qué hacer en esos casos? ¿Se puede vacunar 2 veces a un niño y no hay ningún problema? Sí. A ver, hay dos temas ahí. Uno es que si uno tiene esas dudas, puede acercarse a un establecimiento de salud. Tenemos ya desde hace algunos años un registro informático de todos los niños vacunados. Entonces podemos ver hacia atrás si recibió o no recibió sus dosis. Luego viene el tema de la campaña de vacunación per se. En este momento estamos en una campaña de cerrar brechas, es decir, si encontramos a un niño de 2 años, de 3 años, que le falta la segunda dosis, por ejemplo, le ponemos en este momento la segunda dosis. Posteriormente, va a haber una campaña de tipo barrido, que es en la cual encontramos al niño y lo vacunamos No independientemente del importa lo que registro que pueda tenga. haber. Barrido es, lo vacuno no importa lo que haya recibido, ¿verdad? Así es, así es. Porque lo que queremos ahí en ese caso es asegurar que toda nuestra población esté vacunada, ¿no? Algo así Usted se tiene que hizo, por ser, ejemplo, en el año 2006, ¿no? Hubo un barrido para sarampión y rubiola a todos los menores de 39 años, a todo el mundo se vacunó no, independientemente de su ahí antecedente. vacunaron contra la rubiola a 13 millones de personas. Así es. Y además Así esa fue vacuna una, era muy importante para las mujeres, súper importante para las mujeres, porque si no te ponen la vacuna de la rubiola y años más tarde estás embarazada y te contagias de rubiola embarazada, lo más probable es que tengas un niño con una discapacidad visual o auditiva. En el Perú, así como es. se vacunó en el 2006 a todas las mujeres menores de 39 años, ya no hay casos de sordera ni de ceguera por embarazo de mamá con rubiola. Así es. No tenemos ya rubiola en el país. No tenemos, hace años no tenemos rubiola en el país precisamente a partir de ese barrido y la continuidad en la vacunación a los niños pequeños, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias son las que se van implementando y demuestran la importancia de Pero, vacunarse. doctor, llega la hora de otro barrido. Sí, eso está trabajando el Ministerio de Salud en poder diseñar eso. Obviamente hay que movilizar recursos, disponer de vacunas, preparar los equipos, todo el tema comunicacional, ¿no? En este momento estamos en el tema de cierre de brechas, con brigadas que están recorriendo las casas y ese es el otro mensaje, o sea, es, uno, vayan al establecimiento de salud, pero dos, si les tocan la puerta a una brigada de vacunación, por favor, abrirle la puerta y las personas van a estar adecuadamente identificadas, van a ver que están con su Hay termo, gente con las que no deja vacunas. entrar, pero hay que decirles, miren, esto es por el bien de tus hijos y además es gratis. No tienes que pagar Eh, nada. son, Y si son no vacunas a gratis. tus hijos, no solamente se van a enfermar ellos, sino que Y ellos van a son, enfermar a otros. así es, y son vacunas de calidad, son vacunas que se compran a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y que se usan en todos los países de las Américas. Eso es lo que le quería preguntar sobre las vacunas. Yo entiendo que en el Perú no producimos vacunas. ¿El INS hace algunas vacunas? Lo que producimos son los sueros antiloxocélicos y sueros antiofídicos, o sea, para mordedura de Eso, serpientes y para picadura de arañas. Esos son, eso, y eso. también vacuna antirrábica, pero de uso veterinario. Eso es lo que producimos. Todavía Pero está produciendo eso. así es, estamos produciendo porque en el caso de serpientes, sobre todo, hay un tema de especificidad de la especie de la serpiente, ¿no? Es un poco diferentes entre las regiones, entre los países, entonces la recomendación regional es que en lo posible tengamos antisuelos propios nacionales, ¿no? Pero por lo demás, las otras vacunas que usamos en el país son vacunas, como digo, que se usan en toda la región de las Américas, que han pasado por muchos controles y filtros por la Organización Panamericana de la Salud, entonces son de calidad, Y seguras, nos además van son a proteger vacunas que hay que decirlo, sí se vienen usando hace décadas. O sea, hace hace décadas que la décadas. vacuna contra la polio es la misma vacuna, la vacuna contra la rubiola, contra el sarampión, contra el tétano, difteria, todas esas vacunas, ahora neumococo. Y la otra cosa, doctor, que poca gente sabe, es que la cobertura de vacunación del Ministerio de Salud, la oficial, es muy completa. Cubre más de 11 enfermedades. 23 enfermedades, ¿no? 23, yo me Eh, quedé que 20. 23 enfermedades. Es una de las más completas de América. Así es. O sea, cubre muchísimo. Es realmente un desperdicio que no se use. O sea, tienen que usarla. Porque ¿quién no quiere liberar a su hijo de las secuelas de 23 enfermedades?
Sí, y de enfermedades que causan mucho daño. Mira, tenemos la vacuna contra papilomavirus, que va a prevenir contra el cáncer de cuello uterino. Esta vacuna ya la venimos aplicando hace 10 años, por lo menos en el país. Entonces, dentro de Claro, unos 20 años aproximadamente, vamos a ver una declinación sustancial en las mujeres con cáncer de cuello uterino en el país, claro. Y ¿no? ojo, Porque a toda los esa chicos cohorte también hay ya que vacunamos. ponérselas, ¿ah? No solo a las Así chicas, a es, los chicos también, por si acaso. ¿Ya? Y ustedes así dirán, es, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque ellos son los portadores, pues. Es por eso hay que ponérselas, no, ¿no? y también puede producir cáncer en los niños, cáncer de pene. Exactamente. Entonces, pónganles la vacuna que es buenísima. Todo lo que es meningitis, tiene ya vacuna neumococo, eso no había cuando nosotros éramos chicos, ha mejorado mucho la vacunación, hay mucho que salvar. Eh, la otra preocupación, doctor, tenemos que irnos a una pausita, esa es la preocupación que tenemos por el dengue. El ministro dijo que ya la epidemia estaba entre nosotros nuevamente, pero lo que se viene en las próximas semanas puede ser durísimo porque hay agua estancada en Tumbes y Piura que no va a poder ser desaguada a pesar de un nuevo sistema de drenaje que colapsó ayer en Piura. Y el mosquito crece en una semana. En una semana de agua estancada ya tenemos el vector. Vamos a regresar con eso porque hay una enorme preocupación. Pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María. Estamos hablando sobre el sarampión y dengue. Importante información. Volvemos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que está conversando con el jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Víctor Suárez. Hay muchas preguntas, Rosa María, y preocupación por el tema del sarampión y del dengue. Adelante, por favor. Así es. El dengue, doctor. Preocupación por el agua estancada en Piura y en Tumbes. Sabemos que la Aedes pone sus huevitos y en una semana tienes nuevamente al mosquito que es el vector. ¿Qué hacer frente a esto? En un país que tiene ya tanta experiencia y que el año pasado tuvo una tremenda epidemia. Así es. El dengue sigue siendo una preocupación para todos, y tenemos que mirarnos en el espejo de otros países, ¿no? Brasil creo que es lo más cercano en este momento. Brasil tuvo una epidemia muy grande el año pasado, igual que nosotros, pero obviamente por la magnitud peor todavía. Y este año está nuevamente teniendo una gran epidemia, creo que tenía más de 300.000 casos en lo que va del año y también varios defunciones, y que es un escenario poco usual, ¿no? Si vemos las curvas epidemiológicas de dengue, los históricos, usualmente tenemos una epidemia grande un año y luego pasan 3 o 4 años más o menos Exacto. silentes, Ujú. ¿no? Entonces, el año pasado hemos tenido la epidemia más grande y se esperaría que este año sea más o menos silente, pero no está ocurriendo eso, sino que más bien estamos teniendo una elevación de casos, al igual que lo que está pasando con Brasil y otros países en la región. Esto tiene que ver, uno, con las condiciones climatológicas que ya sabemos, con el aumento de la temperatura global, y que en general tampoco como países no han mejorado las condiciones sanitarias. Porque como bien dices, el mosquito crece porque hay agua donde crecer, y el mosquito necesita agua quieta y limpia. ¿Y dónde hay agua quieta y limpia? En los hogares, ¿no? En los reservorios, que donde guardamos agua, no tenemos agua corriente en la casa, entonces tenemos que tener un tanque, un balde, o por las lluvias hay estos maceteros o llantas que se acumulan el agua. Entonces, si esas condiciones no mejoran, siempre vamos a seguir teniendo dengue, ¿no? Entonces hay todo un tema social de fondo que es lo que permite que la enfermedad siga transmitiendo y siga ocurriendo. Frente a eso tenemos que realizar acciones de control y de sensibilización a la comunidad, ¿no? Y obviamente a largo plazo mejoras en la infraestructura social, Claro, o mejoras sea, en la ahí atención donde hay primaria y todo lo agua y demás. desagüe, 24 horas del día, hay mucho menos dengue. Así es. No hay dengue, o sea, tenemos No hay. agua potable y tenemos un buen saneamiento urbano en el sentido de que no hay acumulación de reservorios pequeños de agua, no hay dengue. Alrededor, toda la periferia, sí estamos rodeados de dengue porque no tenemos esas condiciones sociales adecuadas, ¿no? O sea, esa es la Entonces, tragedia de no tener agua, pues. La tragedia de no tener agua es que trae además estas enfermedades. Una de las razones por las cuales los salubristas del Ministerio de Salud exigen agua potable es justamente por eso, porque si no tienes agua potable ni desagüe, ¿no es cierto? Un buen desagüe, vas a tener una serie de enfermedades. Por más que te laves las manos con tu así es. jarrita, Por eso es que traes otras cosas.
Así, por eso cuando hablamos sobre lo que es, qué es lo que causan las enfermedades, hablamos muchas veces del determinante biológico, que es el virus, el mosquito, pero existen lo que conocemos como los determinantes sociales de la salud, que es todo este entorno que favorece que aparezcan los mosquitos y los virus y muchas otras enfermedades. Si no Ahora, atacamos esos doctor, determinantes sociales, claro, ahora hay una vacuna contra el dengue, pero que tiene muchos problemas, es lo que siempre nos explican los expertos, porque cubre algunas cosas y no cubre otras. Cuéntenos un poco acerca de esta vacuna. sí, actualmente hay dos vacunas que están aprobadas a nivel global y una que está muy cerca, creo que es la de Brasil, la de Butantan. La primera vacuna, tiene un problema importante porque solamente se está aplicando a niños que no tengan antecedente de haber tenido el dengue, ¿no? Porque Claro. ya se ha demostrado que pueden haber una enfermedad más complicada. Entonces hay que hacer varias pruebas serológicas. Entonces esa vacuna no se está usando masivamente en realidad. La otra vacuna, de origen japonés, es la más promisoria en este momento porque ya ha sido evaluado por EMA, FDA, las autoridades sanitarias de Estados Unidos y Europa. Son 2 dosis y no tiene esta complicación de poder poner en riesgo de una enfermedad mayor severa, al ¿Esta se está menos hasta el aplicando en el momento. Perú o todavía no se está aplicando en el Perú? No, esta vacuna tiene un solo productor a nivel mundial y este productor lo que ha dicho es, la vacuna la vamos a poner a disposición a través del fondo rotatorio de la OPS. Entonces, lo que el Perú ha hecho ha sido enviar ya una carta de interés a la OPS, como todos los demás países, diciéndoles, sí, estamos interesados en la vacuna. Entonces, OPS está en estos momentos trabajando con el laboratorio para ver la disponibilidad de esta vacuna, hacer la programación, la distribución, cuántas dosis se van a necesitar. Entonces, eso va a tomar un poco de tiempo, ¿no? Brasil ha hecho, bueno, Brasil ha tenido un contacto directo con el laboratorio y ha conseguido una donación importante de vacunas y una compra posterior, yo creo que todavía para la segunda mitad del año, de un lote de vacunas, que aún así todavía es insuficiente para el tamaño de lo que es Brasil, ¿no? Pero es un caso excepcional. Es el único país que ha logrado este tipo de negociación con el laboratorio, pero todo lo demás se ha pronunciado en el sentido de que van a ir a través de la OPS. Y esta vacuna ha sido probada sobre todo en niños y adolescentes de 6 a 14 años aproximadamente. Se ha demostrado que protege bien contra los serotipos 1 y 2, un poco Okay. menos contra los serotipos 3, pero definitivamente reduce hospitalizaciones y ¿Cuántos reduce muertes. serotipos tiene el dengue? 4, dengue 1, Wow. 2, 3 y 4. ¿Y los 4 están presentes en el Perú? No, en el Perú lo que predomina son los serotipos 1 y 2. Y tenemos algunos casos esporádicos de dengue 3, de Claro. serotipo 3. En las Américas tenemos Todo eso, para igual, que el público lo entienda, se analiza en el Instituto Nacional de Salud. Son ustedes los que tienen los laboratorios para determinar qué tipo de serotipo hay en cada una de las enfermedades que tenemos. Ustedes fueron además los que hicieron todo el seguimiento del COVID también. Para eso tienen los laboratorios. Entonces tenemos así es, esa prevalencia. Serotipo 1 y 2. sí, Entonces, si la vacuna japonesa cubre el 1 y el 2, entonces estaríamos bien. así es, estaríamos bien. Es más, también sabemos cuáles son los genotipos prevalentes en el país, ¿no? Y uno de los que ha entrado muy fuerte el año pasado fue el genotipo Cosmopolitan, que es del serotipo 2 y que tiene una alta capacidad de transmisibilidad, y eso también ha sido el otro factor biológico, digamos, que promovió la epidemia el año pasado, y que seguramente también este año va a estar influyendo bastante en la transmisión, ¿no? Entonces, la Entonces, vacuna, como bien lo que dices, nos ayudaría. por ahora, la vacuna no está acá. Y lo que puede hacer todo el que nos escucha es no tener en el hogar recipientes con agua que no estén tapados y no dejarlos más de una semana. Porque una vez que Así se es. acaba, tú lavas bien la batea, no hay huevitos y se acabó. Pero si tú tienes 2 o 3 semanas el agua, ahí hay mosquitos. Ahora, hay mucha ayuda, por ejemplo, las iglesias, los cementerios, a la semana botan todo y vuelven a empezar. Los cementerios a la semana botan todo y vuelven a empezar. Entonces, de esa manera no tienes agua en floreros o agua estancada, porque ahí están los mosquitos del dengue de todas maneras. A ver, tenemos preguntas del público y sí me gustaría que respondamos algunas. Rosa María, tenemos algunas preguntas del público. A ver, vamos. Si un adolescente o un niño menor de 13 años no está vacunado, ¿se puede vacunar y dónde?
Sí. En ese caso, debe acercarse a un establecimiento de salud. Ahí van a verificar su antecedente de vacunar, como mencionaba, y si es necesario, recibirá la dosis que necesita para poder completar su esquema de vacunación, ¿no? En este momento, todos los establecimientos de salud tienen vacuna contra el sarampión. Si ya me Todos. dio el sarampión, ¿puedo contagiarme otra vez? No, pero tiene que estar seguro que fue sarampión. Ujú. Exacto, O y sea, pueden haber, es poco probable que haya sido sarampión. Yo la primera vez que tuve un hijo con una eruptiva, le dije al pediatra muy tranquilo, ¿será sarampión? Me miró y me dijo, eso ya no da en el Perú. Y ahí aprendí que ya no daba en el Perú. Pero sí, o sea, tienes que estar muy seguro de que haya sido sarampión. La única forma de asegurarlo es con un análisis. Y esos análisis se hacen en el Instituto Nacional de Salud. Y si te ha dado sarampión en los últimos 20 años, ese caso tiene que haber sido reportado al Instituto Nacional de Salud porque es rarísimo. Entonces, es poco probable que te haya dado. Los que no se vacunaron de niños, ¿se pueden vacunar de adultos? sí, igual, tienen que acercarse al establecimiento de salud para evaluar su caso, verificar su estado vacunal y eventualmente podrían vacunarse, ¿no? Contra el sarampión. Pero con el barrido que hemos tenido en el año 2006, todos los adultos, digamos, en este momento debemos estar ya vacunados contra el sarampión. Es posible, sí, que hay algunos que todavía se han escapado del barrido, ¿no? De ese año, pero deben ser muy, muy escasos. ¿Desde cuándo se tiene registrado el récord de vacunación de los niños? Eh, ¿Personas que tienen más de 40 años pueden ir a este registro o ya no? No, todavía no había. No, 40 años no, creo que no, pero debe recordar él si fue vacunado en el barrido, porque todos los menores de 39 años fueron vacunados en esa época, él debe estar en ese rango etario, debe haber recibido la vacunación en ese momento. Pero lo que le pregunto es interesante. ¿Desde cuándo hay un registro de vacunación infantil? Manual hay de siempre, o sea, siempre todos los No, manual sí, pero establecimientos informático. informático, digital, ah, yo creo que es desde antes de la pandemia que tenemos este registro, 2018, 2019. Ok. más o menos, sí. Claro, miren, esto se construye año a año. O sea que en 20 años sí, pero no van a ver tus vacunas de chico. Ya, yo he tenido que conseguir vacunas mías, pero buscando en mi récord médico, en el récord de la clínica. Porque en esa época a mí me vacunaban en la clínica y encontré todas. Estaban ahí porque el pediatra había apuntado todo. Entonces tienes que ir al sitio donde te vacunaron y preguntar si tienen los récords manuales o no. Pero hay otra fórmula también, doctor, que es hacerte un análisis de sangre para ver y buscar si tienes los anticuerpos. Sí, se puede hacer una prueba de sangre, lo que se llama determinar la presencia de IgG, que es la inmunoglobulina de memoria, digamos, que es la que permanece en el tiempo una vez que una persona ha sido vacunada o le ha dado la enfermedad, ¿no? Yo tuve que hacerme ese análisis, les contaré, hace muchísimos años estaba embarazada, no tantos, pero en fin, y pensamos que mi hijo tenía rubiola, estoy hablando desde el año 2002, 2003, y que yo me iba a contagiar de rubiola. Entonces, inmediatamente el pediatra mandó a hacer análisis de lo que tenía mi hijo y análisis de mi prevalencia de anticuerpos contra rubiola. Gracias a Dios, mi hijo no tenía rubiola y yo tenía anticuerpos contra la rubiola también. Entonces, las dos cosas Claro. se anularon, pero fue inmediato porque el doctor clínicamente todo lo que tenía el niño parecía rubiola. Sí, es Entonces, que, es muy peligroso para las mujeres embarazadas. sí, sí, y hay muchas enfermedades selectivas que podrían simularse el sarampión o rubiola, ¿no? Pero que no lo son. Hay una Que no enfermedad lo son, mano-pie-boca, por ejemplo, que no lo es, ¿no? claro. Y hay muchas eruptivas, varicela, hay otras eruptivas. Eh, la varicela es más común. ¿Qué otra eruptiva tenemos común, doctor? Por ejemplo, lo que decía mano-pie-boca, que es una enfermedad que también eruptiva, muy parecida, que aparece en las plantas de los pies, en las manos y a veces también en el rostro, y que se puede confundir con sarampión, ¿no? Ah, O a veces hay, había una una que se respuesta llamaba, alérgica cuando yo también. era chica, la quinta eruptiva, ¿ah? Porque nadie Ese sabía es, qué era. Esa es la quinta, así es, la quinta eruptiva. la ¿Ya? quinta eruptiva. La varicela sí es un poco diferente porque ahí la lesión es una vesícula, ¿no? Es una bolita de agua en la piel que aparece en todo el cuerpo y que pica bastante.
Pero estábamos todos vacunados contra la varicela y cuando nos daba, más bien los papás nos hacían que nos juntáramos para que nos diera todos juntos, ¿ya? Y ya terminamos. Y las paperas también, para que nos dé a todos juntos, ya está, para pasarla suave. De inmunización familiar, pero ahora esas enfermedades tenemos vacunas. Claro, no, todos La vacunados, vacuna, pero hacen así la es. enfermedad, pero vacunados, ¿no? Sí, sí. Ahora la vacuna que se pone a los 12 meses, por ejemplo, es sarampión, papera, rubiola, se están protegidos. Y la vacuna de Claro, varicela también está en el calendario. todo está en el calendario, es buenísimo el calendario. Ahora, habiendo un brote de sarampión, no sería recomendable, digo yo, poner la vacuna de sarampión antes del año. Sí, esa es una discusión. En el tema en un barrido ya para control de brote, es posible reducir la edad, posiblemente incluso a 6 meses. Ah, ok, Pero no se hace de forma regular porque se evaluó que la mejor respuesta inmune se obtiene cuando se vacuna al niño a los 12 meses. Si lo claro, vacunamos un poquito antes, la respuesta no es 100% en todos los niños, digamos, ¿no? ok, ok. No, 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 tiene su razón de ser, pero en una emergencia, mire, Sí, sí. por último se puede poner la primera a los 6 meses y luego un refuerzo, pero eh, no puedes dejar un año a un niño desprotegido si hay sarampión en su barrio, ¿no? Sí. Ese es el riesgo. Hay que cuidar mucho a los niños chiquitos. A ver, ¿alguna pregunta más? Bueno, sí. Sí, ¿cómo puedo saber si me pusieron todas mis vacunas completas? No hay, solamente con un análisis de sangre, donde busques todos los Sí. anticuerpos. ¿No hay otra Pero forma? pregúntale a tu mamá. Buscar su Pregúntale a tu historia mamá quién te clínica, dio de buscar su chico. calendario. Y Sí, para para todas las estar mamás, les digo, para estas eruptivas, ¿no? Una libretita. Tengan una libretita en un cajón y ahí van apuntando las enfermedades de sus hijos. Porque uno se olvida. Y además, cuando uno tiene muchos hijos, como en mi caso, ya no sabes qué le dio a quién. ¿Ya? Entonces, yo he cuidado rotavirus, pues, hay que poner, ¿no? Todas las enfermedades de niños. Ahora, si ese niño se atiende en un pediatra, que siempre es el mismo, y si ese niño se atiende en el sistema de salud pública, el récord está ahí. Hay que recordar dónde están los récords. Ahora, de los adultos, ya encontrar los récords es bien difícil. Es bien difícil. ¿Adultos mayores tienen que vacunarse contra la sarampión? Yo creo que sí, ¿no, doctor? Eso se podría dar en una situación de barrido, de control de un brote, ¿no? De una epidemia. En este momento lo que se está priorizando son los niños pequeños, ¿no? Los menores de 5 años para completar su esquema de vacunación. Así es. Ojo, no Y si estamos ya fue solos vacunado, perdón, y si ya fue pero vacunado en la infancia, pues esa inmunidad es de por vida. Es de por importante vida, recordar, ¿no? claro. Sí, Ahora, hay que señalar algo, no somos el único país que está en esta situación. He leído que hay 6 países que tienen una amenaza de brotes de sarampión en América. Así que sí. es una amenaza para todos, ¿ah? Sí, es una reintroducción del sarampión. Empezó en Venezuela y ahorita en lo que va del año tenemos casos en Chile, en Argentina, en Brasil, Canadá y Estados Unidos sí tiene transmisión autóctona en este momento. Es una tragedia, ¿no? Porque por un grupo de gente antivacunas se ha reintroducido una enfermedad que en el 2006 se declaró a las Américas libre de esa enfermedad. Francamente es una tragedia de verdad. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que ha sido bastante claro. El trabajo del instituto es bien importante, es clave, porque ellos van siguiéndole la pista a los casos. Ellos saben dónde están y saben qué tipo de serotipo está y hacen como ¿cómo les explico? A ver, la genealogía del virus, ¿no? De dónde viene, quién es el papá de ese virus, qué otro virus y su desarrollo. Así que es un trabajo sumamente importante. Si usted cree que tiene un caso de sarampión en casa, inmediatamente comuníquese con el Ministerio de Salud o con su médico para que se descarte inmediatamente la situación. Muy bien, doctor. Gracias por estar con nosotros. Y eso Gracias, sí, sí, muchas si gracias. cree que tiene un caso de sarampión, aísle a la persona, porque esa persona es contagiosísima por saliva, ¿no, doctor? Por salir por vía aérea. O sea, es una enfermedad Claro, que se transmite por contacto y por vía aérea. Por eso es que es así, tan contagiosa.
Por eso, Y una tiene que ir al tosecita, establecimiento. claro, una Sí, tosecita del que tiene sarampión y te contagió a toda la casa. O sea que ahí sí hay aislamiento, aislamiento. así es, Ok, así es. ya Muy saben, cuando bien. tienen un paciente en aislamiento, eso lo aprendimos en la pandemia, le ponen mascarilla y usted se pone mascarilla, le deja la comida a la entrada, cierra la puerta, se lava las manos, él también. Ese es el aislamiento. Como lo hicimos en pandemia, igualito. Porque si no, olvídense, esta enfermedad contagia mucho más que el COVID. Gracias, doctor Suárez, por haber estado con nosotros, gracias por su trabajo y a continuar la vigilancia, por supuesto. Abel, espero que todos hayan entendido la importancia de vacunarse y de vacunar y volver a los 95% de los niños del Perú. Estamos en el 87, 86. Tenemos que regresar al 95% de los niños peruanos vacunados. Todos comprometidos con eso.